Ahora sí, hola iglesia, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Eso. Aquí el hermano Q reportándose nuevamente y hoy me toca la prédica. ¿Trajeron sus cascos? El Señor nos va a dar con todo. Bueno, y si no le gusta como predico, pues dígale a su Pastor Johan, pues ya estamos pues ya estamos harto de este chinito burro. Sonríe, Cristo le ama. Y de ahí aprovecha también de orar por este chinito burro. Y pues para ver si se me quita. Ándele. Bueno, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Acompáñeme. Papá, muchas gracias. Muchísimas gracias. Espíritu Santo de Dios, usted, como maestro de maestros, le pedimos a usted que nos hable y nos enseñe nuevamente. Abra nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, abra nuestro corazón para que usted penetre hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de cada uno de nuestro ser y que nos hable y nos enseñe y que su palabra quede grabada, Señor, para que no solamente seamos oidores y ni menos oidores olvidadizos, sino que nos ayude a ser hacedores de su palabra para poder llevarlo a la práctica, porque su palabra es tan práctica. Así que le pedimos, Espíritu Santo, que nos hable, nos enseñe una vez más y nos recuerde todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo aquí en la tierra y nos enseñó aquí en la tierra. Le amamos profunda e infinitamente. Háblenos, enséñenos nuevamente. Y porque somos duros de servir, somos tercos. Así que le pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñe. Háblenos, háblenos y enséñanos, Espíritu Santo. Le amamos profunda e infinitamente y le pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Están preparados? Eso. Acompáñeme a primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. ¿Lo tienen? ¿Me acompañan? Ahí en el título de mi Biblia dice, Jehová llama a Samuel. ¡Guau! Ándele. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Verso 1, ¿lo tienen? ¿Me acompañan? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él, Samuelcito, respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él, Samuel, Samuelito, se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, el sumo sacerdote Elí le dijo a Samuel, ¿sí? Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¡Guau! Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él, Samuelcito, se levantó de nuevo. ¡Guau! Y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¡Wow! Verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Verso 10 y último, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla
porque tu siervo oye. ¡Wow! Necesitamos aprender del corazón de adorador de Samuel. Amén, iglesia. Bueno, ustedes ya saben cómo predico. Vamos a estudiar en profundidad el pasaje que acabamos de leer. ¿Sí? ¿Me acompañan al versículo 1? ¿Lo tienen? ¿Sí? Versículo 1 dice, el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba a Jehová en presencia de Elí, sumo sacerdote, ¿sí? Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba con la palabra de Jehová? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Los estudiosos dicen que aquí Samuelito tenía aproximadamente 12 añitos. Ay, estaba bien joven, era un mocosito, ¿sí? Ay, me causa mucha ternura, es bien tiernucho, así como el pastor Américo, así que pastorcito Américo. Ay, esos cachetotes. Perdón, santo de hoy. Ya, ay Dios. Hoy, qué manera de hablar burradas. Sigan orando por este chinito burro, ¿sí? A ver, perdón. Oh, ya. Ay Dios, santo Dios. Si leemos el versículo 1, ¿sí? Samuel vivía en un periodo de sequía espiritual. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y qué más dice? No había visión con frecuencia. O sea, todo estaba en contra de Samuel para enfriarlo espiritualmente. Oh, pero esta sequía espiritual no desanimó a Samuel y nadie estuvo al lado de Samuel para animarlo. Ándele. Por eso, iglesia amada, ahora mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros necesitamos ser constantemente motivados para leer la Biblia o para orar? Necesitamos aprender de Samuel, iglesia. Amén. Prepararon sus cascos. Santísimo Dios nos habla y nos sigue enseñando. Acompáñeme al versículo 3. ¿Lo tienen? Versículo 3. Sí, amén. ¿Me acompañan? Dice, Samuel estaba durmiendo. ¿En dónde? En el templo de Jehová. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba? El arca de Dios, la mismísima presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. A ver, iglesia, en el versículo 3 podemos darnos cuenta que Samuel dormía en el templo de Jehová. ¿Y por qué Dios lo recalca tanto en su palabra? Recordemos que en el templo se encontraba el arca de Dios, la mismísima presencia de Dios estaba ahí, ¿sí? Aquí podemos darnos cuenta la integridad de Samuel y que era un niño, una persona acepta por Dios. ¡Wow! Y al final del versículo 3 dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. A ver, iglesia, la lámpara representaba la presencia aprobadora de Dios, ¿sí? Y mantener la lámpara encendida significaba estar constantemente en la presencia de Dios. ¡Wow! Hoy en día tenemos a nuestro amado Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Antiguamente representado en el aceite. ¿Se entendió, iglesia? ¿Sí? A ver, por eso, iglesia, es tan peligroso dejar de depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque comenzamos a depender de nosotros mismos, de mi autosuficiencia, de lo que hemos aprendido religiosamente, según mi experiencia, según mis estudios, según mis amiguis. Ay, mis amiguis. Y empezamos a depender según mi inteligencia, según mi belleza. Bueno, así que digamos que brota mi belleza y mi inteligencia. Ándele. Pues no mucho, la verdad, pero... Uy. Por eso, iglesia, cuidado, cuidado cuando dejamos de depender de Dios. Y cuidado cuando dejamos de depender del Espíritu Santo. Peligroso, cuidado, cuidado. ¿Sí? Necesitamos aprender de Samuel. Y en el verso 3 nuevamente, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué quiere decir esto? Que fue antes del amanecer, en plena madrugada, cuando todavía todo estaba oscuro. Por eso, iglesia, Dios también nos llama de madrugada. Y le digo algo, nos conviene escucharle. Por eso necesitamos dejar de lado la pereza. Necesitamos ganarla la pereza, iglesia.
Como dice muchas veces su pastor, Israel, hay que vencer a Satanás. Sí, amén, amén, iglesia. A ver, necesitamos entender, iglesia, que Samuel se encontraba literalmente en el lugar donde se oía la voz de Dios. Sí, eso es demasiado importante, que no se nos olvide. Ahora acompáñenme al versículo 4, ¿lo tienen? Verso 4 dice, Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel. Y él, Samuelcito, ¡ay, qué tiernucho! Respondió, heme aquí. A ver, después de mucho tiempo que la voz de Dios no se escuchaba en ese lugar, esa mañana se oyó. ¿Por qué? Porque había alguien que oyera. Y ese fue Samuel. Por eso necesitamos aprender de Samuel. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios. ¡Wow! Y Samuel respondió, a mí me impacta Samuel. Y Samuel respondió, heme aquí. ¿Qué quiere decir heme aquí? Significa estoy listo. Por eso me encanta el corazón de adorador de Samuel, el corazón dispuesto y obediente de Samuel. Porque, ¿qué pudo haber respondido? Imagínense, en plena madrugada. Y Samuel, ¿cómo hubiéramos respondido nosotros si fuéramos Samuel? En plena madrugada. ¡Ah! Todo yo, todo yo. En esta iglesia nadie hace nada. Por favor, no me dejen solo. Por favor, espero que no sea el único que respondería así o reaccionaría así. Ay, Dios, no me dejen solo. A ver, un ejemplo muy sencillo. Cuando nuestras mamás, jóvenes, de nuevo, perdón que siempre le dé tan duro a los jóvenes. Jóvenes, cuando tu mamá te llama para pedirte un favor, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondemos? Y cuando nuestras mamás nos llaman más de una vez, ¿cómo reaccionamos? A ver, cuando nuestras mamás nos dicen, hijo, ¿puedes venir a ayudarme a servir la mesa? Porque ya vamos a comer. Y el jovencito, ya voy, mamá, todo yo, todo yo. Y después de nuevo la mamá, hijo, o hija, ¿puedes venirme a ayudar a barrer o a pasar la aspiradora al piso? Todo yo, siempre yo, ya voy, mamá. Y después, cuando nuestras mamás por tercera vez nos dicen, hijo, ¿me puedes ayudar a ir a la tienda? Y ¡ay! ¡Bien! Todo yo, todo yo. En esta casa nadie hace nada. ¡Ay! Cállese, burro. Necesitamos aprender de Samuel. Por eso me encanta el corazón de adorador de Samuel. Heme aquí, estoy listo. Dios no necesita que le digamos más palabras, porque no hay manera de impresionar a Dios. Heme aquí es lo que Dios quiere oír de cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Y hoy en día Dios sigue hablando también. Dios nos habla a través de la oración. Un aviso, viernes 9 de la noche. Todos los viernes 9 de la noche nos conectamos para tener reunión de oración. Conéctese, pues está re bueno. Sí, amén. Dios sigue hablando a través de la oración. Dios sigue hablando a través de los devocionales. Dios nos sigue hablando a través de las prédicas. Dios sigue hablándonos en pláticas comunes con amigos, con parientes, con nuestros pastores, con nuestros hermanos. Dios sigue hablando. Y también Dios sigue hablando a través de las circunstancias, buenas o malas, en los problemones. Dios sigue hablando en esta cuarentena. Yo sé que hay muchos problemones y están pasando algunos, muchos problemones, pero Dios sigue hablando y Dios sigue hablando. Necesitamos oír y atender a su llamado. Heme aquí. Dios también nos habla a través de los problemones. No se olvide, iglesia, por eso ánimo, que no decaiga el ánimo. Eso, fuerza. Estoy constantemente orando por ustedes. No se rindan. Amén. Eso. Sonríe, Cristo le ama. Ándele. Acompáñeme al verso 7 y aquí comienza lo interesante del estudio.
Anda. ¿Lo tienen? Verso 7, me acompañan, dice, y Samuel no había conocido aún a quién, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. A ver, si leemos el capítulo 2, el capítulo anterior, se lo dejo de tarea para no extenderme mucho. Si leemos el capítulo 2, vamos a entender el contexto de este capítulo 3. Por eso es muy importante que lean el capítulo 2 y se los dejo de tarea, ¿sí? A ver, en el capítulo 2 salen los hijos de Elí, ¿sí? Sus dos hijos, Ofni y Finés. Estos, estos dos hijos también eran sacerdotes y estaban en la casa de Dios. Y también en el versículo 2 dice que estos dos hijos, Ofni y Finés, los hijos de Elí, tampoco conocían a Jehová. Pero dice en la palabra que eran hombres impíos. ¿Qué quiere decir hombres impíos? Alguien que no tiene valores. De hecho, si leemos el capítulo 2, por eso se lo dejo de tarea, iglesia, lea el capítulo 2. Los hijos de Elí, ¿qué dicen en el capítulo 2? Los hijos de Elí robaban de las ofrendas a Dios. Ándele. Y lo más preocupante es, después dice, y fornicaban, tenían sexo con las mujeres que asistían al templo. Santo Dios, ándele. Y Samuel veía todo lo que hacían estos dos burros marranos, cochinotes, calenturientos. Y Samuel pudo haberse dejado influenciar por estas malas compañías, pero Samuel sabía que eso no era lo correcto. Y recordemos que Samuel apenas tenía 12 añitos. Ay, esto me causa tanta ternura. Pero mi pregunta es, ¿cómo sabía Samuel que eso, lo que hacían los hijos de Eli, Ofni y Finés, no era lo correcto? Porque Samuel tuvo una influencia positiva en su vida, que lo educó. ¿Quién fue? Su mamá, Ana. En el capítulo 2 sale, por eso, lea el capítulo 2, se lo dejo de tarea, lea el capítulo 2. Y estoy seguro que Samuel le platicaba a su mamá las marranadas, las porquerías, las cochinadas que hacían estos dos burros marranos. Pero Ana, su mamá, le enseñaba a Samuel que lo que hacían estos dos burros no era lo correcto. Y si leemos los primeros versículos del capítulo 2, nos podemos dar cuenta que Ana sí conocía a Dios. Por eso lea el capítulo 2. Y a ver, iglesia, siempre vamos a tener una Ana en nuestras vidas que nos impulse, que nos enseñe a hacer lo correcto delante de Dios. Y quizás no sean nuestros padres, pero pueden ser un amigo, un hermano, nuestros pastores. ¿Sí? ¿Se entendió, iglesia? Necesitamos hacer lo correcto delante de Dios como Samuel. Y no por miedo a recibir un castigo de parte de Dios. Ya dejemos de hacer lo correcto o lo incorrecto por miedo a recibir un castigo de parte de Dios. Si la cuestión no es así, iglesia, hagamos las cosas, hagamos lo correcto delante de Dios para agradarle a Él, para sacarle una sonrisa de sus labios. Ándele, va. Ahora mi pregunta es, iglesia, ¿nosotros conocemos a Jehová? Cada uno que se pregunte, yo, ¿conozco a Jehová? ¿Me ha sido revelada su palabra? ¿A qué voy con esto? Es su presencia, se ha vuelto tan real en mi vida. Es una pregunta muy personal que necesitamos meditar cada uno de nosotros. ¿Sí? Wow. Acompáñenme al verso 8. Ándele. ¿Lo tienen? Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él, Samuelcito, se levantó de nuevo. Estamos hablando de plena madrugada. Y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Por eso me encanta el corazón de adorador de Samuel. Una disposición
y una obediencia simplemente notable, iglesia. Porque, ¿qué pudo haber dicho Samuel? Estamos hablando en plena madrugada. ¿Qué pudo haber respondido? Si nosotros hubiéramos sido Samuel, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Si nos llaman de madrugada, nuestro pastor nos llama de madrugada. Y 3 veces más encima. ¡Ay! ¿Qué querrá este viejito de nuevo? Perdón, Pastor Johan. ¡Ay, santísimo! Pero por favor, no me dejen solo. Por favor, yo soy el único que reaccionaría así. Santísimo Dios. Por eso sigan orando por este chinito burro. Ay, Dios. ¿En qué estábamos? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, perdón. ¡Ay! ¡Ay, santo Dios, Señor! Háblanos y síganos enseñando. A ver, iglesia, si leemos con atención el versículo 8, nos podemos dar cuenta que Elí, el sumo sacerdote, no pudo oír la voz de Dios. ¡Oh! Ándele. ¿Y por qué no pudo oír la voz de Dios? Porque no estaba actuando conforme a la voluntad de Dios. Y llegar a esta reflexión tuvo que ser durísimo para él. ¡Oh! Nuevamente, capítulo 2 del primer libro de Samuel. Elí prefirió honrar a sus hijos impíos antes que a Dios. Y esto no es nuevo, iglesia. Hoy en día en las iglesias preferimos que se suban al púlpito predicadores o músicos virtuosos, carismáticos, talentosos, pero que no tienen ni el más mínimo temor de Dios. Si hoy en día usted mira los canales cristianos, muchos predicadores, ¿qué hacen? Tocan las fibras emocionales de la congregación para recaudar más ofrendas. Y eso no es lo correcto, iglesia. Predicadores y músicos que se bajan del púlpito y comienzan a coquetear con todas las chavillas, con todas las jovencitas, para ver si alguien cae y poder terminar fornicando, terminar teniendo sexo con ellas. Y he visto y he conocido a muchos de estos marranos. Por eso, cuidado, iglesia, cuidado, jovencitas, princesas de Dios, guárdense de estos lobos vestidos de oveja, cuidado, iglesia. Santísimo Dios. Wow. A ver, cuando Jesús discipuló a los 12, y me llama profundamente la atención porque no se fijó si eran talentosos, guapos, carismáticos, no se fijó si eran intelectuales, pues si eran una manada de burros, pues si estaban bien mensos los discípulos, ¿cierto, iglesia? Pero Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y gracias a Dios por eso. Ahora, lo positivo y lo rescatable de Elí, del sumo sacerdote, es que se dio cuenta que iba a ser sustituido, ¿sí? Pero no fue un obstáculo para Samuel. Y eso es lo rescatable, eso es lo que rescato y lo positivo del sumo sacerdote Elí. Porque, ¿qué pudo haber dicho Elí a Samuel? A ver, si yo fuera Elí, por favor, no me dejen solo, ¿sí? Si viene Samuel y me molesta vez tras vez, una y otra vez, en la madrugada, si yo fuera Elí, ¿cómo reaccionaríamos? Anda a acostarte, carambas, y deja de molestarme. Anda a acostarte, mocoso este. Uy, por favor, no me digan que yo solamente reaccionaría así, iglesia, no me dejen solo. Ándele, wow. Ahora acompáñeme al verso 9. Lo tienen, verso 9. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Wow. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Por eso, iglesia, eso es lo rescatable y lo valioso, eso es lo que rescato y lo positivo del sumo sacerdote Elí,
que nunca debemos dejar de discipular a las futuras generaciones. ¡Wow! Necesitamos hacer todo lo posible para ayudar y para apoyar al joven que se levanta. No sé si me estoy explicando. Por eso necesitamos dejar de lado las envidias. Necesitamos gozarnos si las futuras generaciones son mejores que nosotros. Por eso yo oro fervientemente todos los días cuando yo vaya a discipular a esos niños africanos. Porque a mí me apasiona enseñar y ustedes saben que me apasiona enseñar y me apasiona predicar. Pero yo oro para que esos futuros predicadores, niños africanos, sean mejores predicadores que yo, sean mejores maestros que yo. Porque es necesario que Dios se glorifique. No nosotros, no yo, no mi carne. Por eso es necesario que Jesús crezca más que yo mengüe. ¡Wow! Necesitamos dejar de lado las envidias y gocémonos. Alégrese, sonría, Cristo le ama. ¡Wow! Necesitamos animar, exhortar con amor, educar a las futuras generaciones. Necesitamos hacer discípulos de Jesús. Pero la pregunta que deberíamos hacernos nosotros primeramente es, ¿yo soy un discípulo de Jesús? Ándele. Necesitamos meditar sobre nuestros caminos. Necesitamos meditar muy bien sobre nuestros caminos, como dice el profeta Ageo. Amén, iglesia. Wow. Acompáñenme al verso 10. Y ya estoy terminando. ¿Sí? Sí, que se cae el chinito que me tiene harto. Ay, Dios, Señor. Uy. Verso 10. ¿Lo tienen? ¿Me acompañan? Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Quiere decir que Samuel ya estaba preparado. Oh, necesitamos prepararnos, iglesia. Cuando estamos en esta cuarentena encerrados, necesitamos prepararnos. Estudie la palabra de Dios, medítela, cómala, mastíquela y gócela, disfrútela, porque es palabra de vida, perdón. Amén. A ver, nunca vamos a estar completamente preparados y que eso nos quede muy claro para que no digan, es que yo no estoy preparado, hermano. Nadie de nosotros estamos completamente preparados, pero el Señor nos va preparando y nos va perfeccionando en el camino. Pero necesitamos prepararnos, esfuérzate y sé valiente. Necesitamos ser diligentes, tener un corazón dispuesto y enseñable, como Moisés, como Samuel. Eso es humildad, mansedumbre. Amén, iglesia. Y con esto termino. Cito textual, un siervo de Dios. Esto lo cito textual de un siervo de Dios. Él dice, un siervo de Dios no puede ni debe poner objeciones al llamado de Dios. Debe estar dispuesto a obedecerle y seguirle sin importar el costo. Wow. Repito nuevamente, un siervo de Dios no puede ni debe poner objeciones. No debe ser contrario al llamado de Dios. Debe estar dispuesto a obedecerle y seguirle sin importar el costo. Cierre sus ojos, incline sus rostros. Ahí donde está, cierre sus ojos. Quiero que meditemos un tiempo, este tiempo para que reflexionemos sobre nuestras vidas. A ver, iglesia amada, hermano amado, hermana amada, muy amadas, muy amados en Cristo Jesús. Dios no busca primeramente bocas. Lo primero que Dios busca son oídos. Oídos sensibles a la voz de Dios, a su llamado. Dios busca primeramente corazones dispuestos y enseñables. Por eso Dios nunca desprecia al corazón contrito y humillado. Ahora mi pregunta es, hermano amado, hermana amada en Cristo Jesús, ¿estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos oyendo, estamos escuchando su voz que nos llama a su obra? Necesitamos oír y obedecer.
Pero antes de cualquier cosa, necesitamos pedirle que seamos llenos del Espíritu Santo, porque de lo contrario, el servicio, el servirle a Dios, se vuelve una carga. Heme aquí, heme aquí, Señor. Necesitamos aprender del corazón de adorador de Samuel. Vamos a orar, papá. Muchísimas gracias por su palabra. Gracias por enseñarnos una y otra vez. Señor, ayúdanos a aprender del corazón de adorador de Samuel. Es simplemente notable esa disposición, esa predisposición, esa obediencia hacia su pastor, al sumo sacerdote Elí. Que Dios, usted nos llama de madrugada una y otra vez y perdónanos cuántas veces hemos rechazado su llamado. ¿Cuántas veces nos ha llamado en la madrugada, en plena madrugada, y nosotros hacemos oídos sordos y preferimos seguir durmiendo? Perdónenos, perdónenos, ayúdenos a matar nuestra carne, ayúdanos a vivir esta vida crucificada, a caminar con tu Hijo Jesucristo tomado de su mano. Ayúdanos a cargar con esta cruz. Señor, tener poder encontrarnos con usted todos los días, cuando usted nos llame incluso de madrugada. Señor, ayúdenos a tener oídos sensibles a su voz, a poder atender a su llamado y responder, heme aquí, porque no hay manera de impresionarle, no hay manera de impresionar su corazón. Heme aquí es lo que usted quiere escuchar, es lo que quiere oír de cada uno de nosotros. Por eso le pido, Espíritu Santo, háblenos y síganos enseñando, despiértenos, incluso inquiétenos en las madrugadas, antes de dormir, al despertar, poder platicar con usted, de poder decirle buenos días papá, buenas noches papá, poder antes de acostarnos, antes de dormir, antes de levantarnos, poder platicar con usted, tener intimidad con usted, papito. Ayúdenos, porque somos burros. Nos cuesta, nos gana la flojera, nos gana la pereza, nos gana nuestra carne muchas veces. Por eso le pedimos disculpas, perdónenos, perdónenos, papá. Y Espíritu Santo, nuevamente enséñenos, reedúquenos, refórmenos para poder hacer siempre su voluntad. Espíritu Santo, le pedimos a usted que nos siga enseñando, que nos siga hablando, que nos siga recordando su bendita palabra, su perfecta palabra, y que podamos obedecer. Ayúdenos a tener ese corazón de adorador como Samuelito. Cuánto tenemos que aprender de su palabra, Santísimo Dios. Ayúdenos, porque somos duros de servir. Señor, échenos la manito, échenos la manito. Gracias, papá. Muchísimas gracias por su palabra. La amamos profunda e infinitamente. Y le pedimos todo esto en el nombre poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ánimo, iglesia, fuerza. No se rinda, que no decaiga el ánimo. Estoy constantemente orando por ustedes. Así que echémosle para adelante. Eso. Bendiciones.